¿Quién eres tú, exactamente? No me refiero a tu nombre ni a tu historia, ni a tu rostro reflejado en el espejo. Me refiero a eso que se da cuenta de que tú eres tú. Esa voz muda que observa sin ser vista, eso que siente sin tener forma. Eso que piensa, incluso cuando todo está en silencio. La conciencia. Un abismo dentro del abismo, el más profundo de todos los misterios, el único del que jamás podremos escapar, porque lo llevamos dentro. Bienvenido a Mentes del Abismo, un canal donde lo desconocido no es un obstáculo, sino una invitación. Aquí nos sumergimos en los secretos más oscuros del universo y de la mente. Si te intrigan los enigmas que la ciencia aún no ha logrado resolver, suscríbete ahora. Activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo invisible, porque hoy no miraremos hacia el cosmos. Hoy descenderemos a las profundidades de nuestra propia existencia. Imagina lo siguiente: estás solo. En una habitación cerrada, sin ventanas, sin espejos. Nada te refleja. Nadie te observa. Todo es silencio, y aún así, sabes que existes, sabes que eres tú, sabes que estás ahí, dentro de algo. No puedes tocarlo, no puedes nombrarlo, pero está. ¿Qué es ese yo que se da cuenta de sí mismo? ¿Dónde está? ¿En el cerebro? ¿En el corazón? ¿Es un producto de las neuronas, o algo que las trasciende? Durante milenios, esta ha sido la gran pregunta, una pregunta tan simple, y a la vez, tan perturbadora. Porque al intentar responderla, tocamos los límites del conocimiento, y más allá de esos límites, solo hay oscuridad. La ciencia, la filosofía, la espiritualidad, todos han intentado dar una respuesta. Los antiguos egipcios creían que la conciencia residía en el corazón, cuando momificaban a sus muertos. Conservaban el corazón, y desechaban el cerebro. En la India milenaria, los Vedas hablaban del Atman, el alma, la chispa eterna. La conciencia universal que habita en cada ser. No es parte del cuerpo, es algo que lo observa, lo guía, lo trasciende. Los griegos también se lo preguntaron. Platón creía que el alma era inmortal, y que el cuerpo era su prisión temporal. Aristóteles, más práctico, pensaba que el alma era la forma del cuerpo, la organización que le daba vida y propósito, pero fue Descartes, en el siglo XVII, quien marcó un antes y un después. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Para Descartes, la única certeza era la conciencia misma, podía dudar de todo, del mundo, de su cuerpo, incluso de Dios. Pero no podía dudar del hecho de que estaba dudando, y al dudar, estaba pensando, y si pensaba, entonces existía. En su visión, mente y cuerpo eran sustancias distintas. El cuerpo era materia, la mente, o alma, era pensamiento puro, dos cosas separadas. Unidas misteriosamente en la glándula pineal, hoy sabemos que esa división es problemática. La ciencia ha demostrado una conexión íntima entre el cuerpo y la mente. Las emociones afectan al sistema inmunológico, el estrés cambia la química del cerebro. Los traumas se graban en la carne, pero aún así, no hemos respondido la pregunta original: ¿qué es la conciencia? ¿Es simplemente el resultado de un cerebro complejo? ¿Una ilusión que emerge de miles de millones de neuronas interconectadas? ¿O es algo más? Algo que no podemos ver, pero que da sentido a todo lo que vemos. Los científicos modernos han intentado abordarlo con múltiples teorías. La neurociencia estudia cómo ciertas áreas del cerebro se activan cuando experimentamos emociones, recuerdos, pensamientos. Sabemos que el tálamo, la corteza prefrontal, el sistema límbico participan en la percepción consciente. Pero aún así, ningún escáner cerebral ha podido decirnos por qué ciertas experiencias son conscientes, y otras no. No entendemos cómo el cerebro produce la experiencia subjetiva, lo que en filosofía se conoce como el problema duro de la conciencia. Fue el filósofo David Chalmers quien lo planteó con claridad. Podemos explicar cómo vemos colores, cómo oímos sonidos, cómo reaccionamos al dolor. Pero no podemos explicar por qué se siente algo al ver el color rojo, por qué duele el dolor.
¿Por qué hay una experiencia en absoluto? Podríamos construir un robot que actúe como humano, que hable, que reaccione, que incluso diga estar triste, pero ¿siente algo? ¿Tiene un mundo interior? ¿O solo está ejecutando funciones? Aquí es donde la ciencia tropieza, porque la conciencia no es algo que se pueda pesar, medir o observar. Solo tú sabes que estás consciente y solo tú puedes saber si otro ser lo está. Todo lo demás son conjeturas, hay experimentos que nos acercan, pero no resuelven. En los años 80, Benjamin Libet realizó un estudio revolucionario, descubrió que el cerebro decide una acción antes de que la persona sea consciente de haberla decidido. Como si la conciencia fuera un comentarista, no un actor principal. Esto puso en jaque la idea del libre albedrío. ¿Y si no somos tan libres como creemos? ¿Y si nuestras decisiones ya están tomadas, y la conciencia solo las relata después? Otro experimento asombroso fue con pacientes con el cerebro dividido, personas a quienes, por razones médicas, se les separaron los dos hemisferios cerebrales. Lo que descubrieron fue inquietante: un mismo cuerpo, dos hemisferios, dos conciencias independientes. Un hemisferio podía ver algo, y el otro, no. Uno podía dibujar, y el otro no sabía por qué. Como si hubiera dos yos dentro del mismo cráneo, dos centros de experiencia, aislados, pero coexistiendo. Esto sugiere que la conciencia podría ser fragmentaria, que la unidad del yo es solo una ilusión. Una construcción narrativa. Y entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué somos realmente? ¿Un solo ser? ¿Una colección de procesos? Una ilusión evolutiva. En busca de respuestas, algunos científicos han propuesto modelos teóricos. El neurocientífico Giulio Tononi propuso la teoría de la información integrada. Según esta teoría, la conciencia surge cuando un sistema es capaz de integrar información de forma compleja. Entre más integrada y diferenciada sea esa información, más consciente es el sistema. Esto explicaría por qué no somos conscientes cuando dormimos profundamente, la información no se integra. Y por qué ciertos sistemas, como una calculadora, no son conscientes. No tienen suficiente complejidad. Otra teoría es la del espacio de trabajo global, propuesta por Bernard Baars. Aquí se imagina la mente como un gran teatro. La mayoría de las funciones cerebrales ocurren en la oscuridad, tras bambalinas. Pero en el centro del escenario, bajo la luz, están los pensamientos conscientes. Lo que está iluminado es lo que recordamos, lo que sentimos, lo que decidimos. La conciencia sería entonces la capacidad de difundir información a todo el sistema. Lo que llega al centro, se hace consciente. Y lo demás, se pierde en la sombra. Pero hay quienes van aún más lejos. El anestesiólogo Stuart Ameroff y el físico Roger Penrose propusieron una teoría cuántica de la conciencia. Según ellos, los procesos mentales no solo ocurren a nivel neuronal, sino a nivel cuántico, en los microtúbulos de las neuronas. La conciencia no sería un producto, sino una propiedad fundamental del universo, como el espacio o el tiempo. Una especie de campo invisible que el cerebro sintoniza. Si esto es cierto, entonces no estamos creando conciencia, estamos accediendo a ella. Y eso cambia todo. Imagina por un instante que la conciencia no es generada por el cerebro, sino que el cerebro es simplemente un filtro, un modulador, una radio que sintoniza algo más profundo, más vasto, más antiguo. Este concepto no es nuevo. Muchos sabios, desde Oriente hasta Occidente, han intuido esto. En las enseñanzas budistas, la mente ordinaria es solo una manifestación superficial. Debajo de ella hay una conciencia pura, sin forma ni tiempo, llamada Rigpa. No es algo que poseamos, es algo que somos. Los místicos cristianos hablaban de la chispa divina, los sufís musulmanes, del aliento de Dios. Los chamanes de América, del espíritu que danza en todas las cosas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si la conciencia no es una propiedad de lo complejo, sino la sustancia oculta del universo? Muchos físicos contemporáneos han comenzado a cuestionar la visión materialista clásica.
El premio Nobel Roger Penrose ha planteado que la conciencia podría estar vinculada a procesos no computables en la estructura misma del espacio-tiempo. Algo que va más allá de la física convencional. Algo que podría implicar que el universo piensa, y aquí entramos en territorio verdaderamente abismal. ¿Es posible que toda la realidad esté impregnada de conciencia? Este enfoque se conoce como panpsiquismo. Según esta visión, todo tiene una forma de experiencia, aunque mínima. Desde un electrón hasta una estrella, tú, yo, una piedra, un árbol, una nube, todo tendría una chispa interior. ¿Suena absurdo? Tal vez, pero el materialismo tradicional también suena incompleto. Porque al reducirlo todo a átomos y reacciones, nunca responde por qué existe un mundo interior. Nunca responde por qué tú, ahí, ahora mismo, estás sintiendo esto, escuchando, reflexionando, vibrando con estas palabras. El filósofo Thomas Nagel escribió un ensayo famoso, ¿qué se siente ser un murciélago? Podemos estudiar su biología, su sistema de ecolocalización, sus comportamientos, pero jamás sabremos qué se siente ser uno. Y ese sentir es el núcleo de la conciencia. Lo llamamos qualia, las cualidades subjetivas de la experiencia, lo rojo del rojo, lo dulce del azúcar. El vértigo ante la altura, la nostalgia, la pena, la esperanza son realidades internas indemostrables, pero innegables. Tú puedes negar todo, menos que estás sintiendo, y eso es aterrador y sublime. Porque significa que el centro del universo, para cada uno de nosotros, no está afuera, sino adentro. Y ese centro, nadie puede tocarlo, ni siquiera la ciencia. Aquí, el conocimiento se detiene. Y comienza el misterio, ahora bien. ¿Cuándo aparece la conciencia? ¿En qué momento un feto se da cuenta de que existe? ¿Los animales son conscientes? ¿Las plantas? ¿Una inteligencia artificial podría despertar conciencia? La mayoría de los científicos aceptan que muchos animales son conscientes, tienen emociones, memorias, decisiones. Los elefantes lloran a sus muertos. Los delfines se reconocen en el espejo, los pulpos resuelven problemas complejos, pero ¿es eso suficiente para llamarlos conscientes, o solo inteligentes? Y más aún, ¿hay niveles de conciencia? ¿Somos nosotros el pináculo, o apenas un grado en una escala infinita? Cuando observamos al universo, su vastedad es abrumadora, miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, y aún así, aquí estamos, un puñado de seres en un planeta azul, preguntándonos por nuestra propia existencia. ¿Y si la conciencia no es una rareza, sino una manifestación inevitable del cosmos? ¿Y si el universo, al evolucionar, se vuelve consciente de sí mismo, a través de nosotros? El físico Carl Sagan decía, ¿somos una forma para que el cosmos se conozca a sí mismo? ¿Podría ser eso cierto? ¿Somos los ojos del universo, mirándose en el espejo de la mente? Y si eso es así, entonces la conciencia no es una anomalía, es una necesidad. Una flor extraña que brota de las leyes invisibles del todo, pero esa flor también se marchita. Porque si la conciencia existe, también puede apagarse. ¿Dónde va la conciencia cuando dormimos sin soñar? ¿Desaparece, o se repliega? ¿Y al morir? ¿Se disuelve en la nada, o vuelve a su origen? La mayoría de las religiones nos prometen que la conciencia perdura, que el alma viaja, renace, se une a la fuente, pero desde un punto de vista empírico, no tenemos pruebas. Solo relatos, testimonios, sensaciones, y sin embargo, esos testimonios, a veces, son imposibles de ignorar. Miles de personas han reportado experiencias cercanas a la muerte, flotar sobre sus cuerpos, ver túneles de luz. ¿Sentir paz absoluta, tener acceso a recuerdos que creían olvidados, son alucinaciones? ¿Reacciones químicas de un cerebro moribundo? Tal vez, pero hay casos donde el cerebro estaba clínicamente inactivo, y sin embargo, la experiencia fue vívida, casos documentados por médicos. Investigaciones serias que desafían todo lo que creemos saber. ¿Y si la conciencia no necesita un cuerpo? ¿Y si lo que somos va más allá de la materia? El Dr. Eben Alexander, neurocirujano,
Vivió una experiencia cercana a la muerte durante un coma profundo. Su cerebro estaba completamente inactivo y, sin embargo, vivió una experiencia de tal claridad que cambió su visión del mundo para siempre y no está solo. Cientos de médicos, psiquiatras, investigadores serios, han empezado a considerar la posibilidad de que la conciencia pueda existir sin el soporte físico del cuerpo. No como una certeza, sino como una hipótesis abierta, y si es así, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué somos, realmente? Una chispa en la tormenta del cosmos, un instante de luz en la eternidad de la oscuridad, pero esa luz es consciente de sí misma, y eso lo cambia todo, porque significa que no somos solo polvo de estrellas. Somos estrellas que saben que son polvo, y eso es poesía pura. Y ahora, permíteme hacerte una pregunta, una que te hará dudar de todo: ¿estás despierto ahora, o estás soñando? No puedes estar completamente seguro, ¿verdad? Esa duda, ese leve escalofrío, es la conciencia asomándose a su propio abismo. Y es ahí donde reside su belleza. La conciencia no es una respuesta, es una pregunta que se pregunta a sí misma. Una llama que arde sin combustible, un ojo que nunca deja de observar. Y si todo esto ha encendido algo en ti, una chispa, una sospecha, un asombro profundo, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora. Activa la campana y comparte este vídeo con otros que también sienten que hay algo más, porque aquí, en Mentes del Abismo, no venimos a cerrar preguntas, sino a abrirlas. Imagina ahora que estás sentado en la oscuridad total, no hay sonidos. No hay formas. No hay tiempo, solo hay presencia, una sensación desnuda del ser. Esa experiencia, ese estado primario, es lo más cercano que podemos intuir como conciencia pura. Y sin embargo, apenas comprendemos lo que eso significa. La ciencia ha intentado medirla. Los neurólogos buscan las firmas neuronales de la conciencia, los patrones eléctricos que aparecen cuando un sujeto está despierto, cuando sueña, cuando entra en coma. Uno de los modelos más discutidos es el de la integración de la información, IIT, propuesto por el neurocientífico Giulio Tononi. Según esta teoría, la conciencia surge de la capacidad de un sistema para integrar información de forma compleja, es decir, cuanto más interconectado esté un sistema, cuanta más información pueda procesar como un todo, más conciencia genera. Es una teoría elegante. Y, sorprendentemente, sugiere algo inquietante: que un sistema artificial suficientemente complejo podría, en teoría, volverse consciente. Esto nos lanza de lleno al dilema de la inteligencia artificial. Hoy en día, existen modelos de lenguaje que parecen mantener conversaciones profundas, que imitan emociones, que comprenden contextos. Pero, ¿sienten algo? ¿O son simplemente espejos que reflejan lo que queremos ver? Es el eterno problema de la caja negra. Podemos ver la entrada. Podemos analizar la salida. Pero no podemos observar la experiencia interna. Porque la conciencia no se ve. Se vive. Y eso nos lleva a una paradoja brutal: nunca podremos saber con certeza si otra mente es consciente. Solo podemos asumirlo. O intuirlo. Y lo más inquietante de todo es que, podría haber conciencia en lugares donde jamás la sospechamos. Volvamos al cerebro humano. Pesa aproximadamente 1.4 kilogramos. Tiene unos 86.000 millones de neuronas. Cada una conectada con miles de otras, formando una red más vasta que cualquier otra cosa conocida. Pero no todo el cerebro participa de igual manera en la conciencia. El cerebelo, por ejemplo, contiene la mayoría de las neuronas del cerebro, y sin embargo, no parece estar involucrado en los procesos conscientes. En cambio, estructuras como la corteza prefrontal, el tálamo, y ciertas redes como la llamada red de modo por defecto sí lo están. Pero nadie sabe por qué esas zonas, y no otras. Y aquí entra otro misterio, el del libre albedrío. ¿Somos realmente dueños de nuestros pensamientos? ¿O simplemente somos testigos de decisiones que el cerebro toma antes de que nos demos cuenta? Experimentos de Benjamin Libet en los años 80 demostraron algo asombroso.
Cuando una persona decide mover una mano, su cerebro ya ha comenzado el proceso, varios cientos de milisegundos antes de que ella sienta que decidió hacerlo. En otras palabras, el yo parece ser un narrador tardío. ¿Y si la conciencia no controla, sino que observa? ¿Y si no somos los autores, sino los lectores de nuestra vida? Esto desafía no solo la filosofía, sino toda nuestra visión de la moral, la justicia, la responsabilidad. Porque si no somos completamente libres, ¿somos culpables? ¿O simplemente ejecutores de un guión que el cerebro escribe en la sombra? Esta idea es inquietante. Pero no necesariamente fatalista. Porque aunque el libre albedrío esté limitado, la conciencia sigue siendo un espacio de reflexión. Un observador que, al observar, transforma. Como decía el físico Heisenberg, lo observado cambia al ser observado. Tal vez no controlamos la chispa, pero podemos decidir hacia dónde sopla el viento. Y eso, ya es algo inmenso. Ahora bien, pensemos en los sueños. Cada noche, millones de personas entran en mundos enteramente generados por su mente. Vemos paisajes imposibles. Hablamos con personas que ya murieron. Sentimos emociones intensas. Y todo, dentro de nuestra cabeza. Y sin embargo, durante el sueño, juramos que es real. Solo al despertar decimos, fue un sueño. Pero, ¿y si ahora mismo también estás soñando? ¿Y si la vigilia no es más que otro tipo de sueño más estable, más coherente, pero igual de ilusorio? El filósofo Descartes lo sospechaba y los sabios orientales lo afirman. Para ellos, el mundo físico es maya, una ilusión. La verdadera realidad está más allá del pensamiento, más allá de los sentidos. Y la conciencia es la única constante. Todo cambia. Todo se transforma. Pero el hecho de que hay algo que lo percibe, permanece. Eso eres tú. Eso somos todos. Observadores eternos de un espectáculo fugaz. Y si profundizamos aún más, llegamos a la pregunta final, ¿cuál es el propósito de la conciencia? La ciencia no tiene una respuesta. Pero algunas teorías sugieren que la conciencia nos permite planificar, anticipar, crear modelos mentales del futuro. En otras palabras, que sirve para sobrevivir. Pero esa respuesta es fría. Funcional, incompleta, porque la conciencia no solo sirve para sobrevivir, sino para amar. Para contemplar la belleza. Para sufrir, para imaginar, para duda, la conciencia nos permite mirar una noche estrellada y sentir vértigo. Nos permite escribir poemas, nos permite preguntar, ¿qué sentido tiene todo esto? Y en esa pregunta, quizás se esconde su verdadero propósito. Tal vez la conciencia es el espejo en el que el universo se interroga a sí mismo, un espejo que, al romperse en miles de fragmentos individuales, llama a cada uno yo. Y tú, que escuchas esto, eres uno de esos fragmentos, una chispa en la red infinita. Una llama que se pregunta por su propio fuego, y si este viaje te ha tocado, si algo dentro de ti ha despertado, no lo ignores. Porque eso también es conciencia. La capacidad de sentir que algo ha cambiado. Y eso, puede cambiarlo todo. Si esta reflexión te ha conmovido, suscríbete a Mentes del Abismo, activa la campana, y comparte este vídeo con quienes sienten que el universo aún guarda secretos que solo la mente puede empezar a intuir. Aquí, el misterio no se teme, se abraza. Hasta ahora, hemos hablado de teorías. De ciencia. De modelos. Pero la conciencia no es solo un tema de laboratorios y ecuaciones. Es una experiencia. Un fuego que arde en cada ser humano, aunque no todos lo hayan contemplado. Miremos hacia adentro. ¿Has sentido alguna vez ese momento suspendido en el tiempo, en el que el mundo parece detenerse? Tal vez al mirar a los ojos de alguien. O al escuchar una melodía que te traspasa. O al estar completamente solo y darte cuenta de que sigues ahí. Esa presencia que observa, incluso cuando el pensamiento se silencia, esa es la conciencia. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo se desarrolla?
Los bebés no nacen conscientes en el mismo sentido que un adulto. Tienen sensaciones, sí. Pero no tienen una narrativa. No dicen, yo existo. Eso llega más tarde. Entre los 18 y 24 meses, los humanos desarrollan lo que se llama autoconciencia. Se reconocen en el espejo. Comprenden que tienen una identidad separada del mundo. Pero, ¿cuándo empieza realmente la conciencia? ¿Es un proceso gradual? ¿O hay un momento en el que se enciende, como una chispa? Y al otro extremo de la vida, cuando el cerebro se apaga, desaparece la conciencia. Aquí, entramos en el terreno del misterio más profundo, la muerte. Los escáneres cerebrales han mostrado algo inquietante. En algunos casos, segundos después de que el corazón deja de latir, el cerebro muestra una ráfaga de actividad intensa. Como una explosión de luz en la oscuridad. ¿Qué significa eso? ¿Un último esfuerzo del sistema nervioso? ¿Un mecanismo de defensa? ¿O el alma despidiéndose? Es imposible saberlo. Pero estas observaciones nos empujan a hacer una pregunta ancestral: ¿es la conciencia una función del cerebro? ¿O el cerebro una antena que capta la conciencia? Aquí entramos en la frontera entre ciencia y filosofía. Entre neurología y metafísica. Y uno de los modelos más desafiantes es el del panpsiquismo. Esta antigua idea, hoy retomada por algunos físicos y filósofos contemporáneos, sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del universo. Como la masa. Como la energía. No algo que emerge de la materia, sino algo que está en toda materia. Según esta visión, incluso una roca tendría una forma mínima de conciencia. Una partícula subatómica también. Aunque no tengan mente, aunque no piensen, poseen un atisbo de subjetividad. Esto puede sonar absurdo. Pero piensa en esto: todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. Sin ella, no habría color, no habría sonido, no habría espacio ni tiempo, porque no habría nadie para percibirlos. El físico Max Planck, padre de la teoría cuántica, lo dijo sin rodeos: considero la conciencia como fundamental, no podemos dar la espalda a la conciencia, todo lo que hablamos, todo lo que consideramos existente, postula la conciencia. Entonces, ¿es posible que la conciencia sea el tejido mismo de la realidad? Esto cambia toda la perspectiva: no somos cerebros aislados flotando en la nada. Somos expresiones locales de una red universal de conciencia. Y si eso es cierto, entonces cada uno de nosotros es una ventana. Una rendija por la que el universo se contempla a sí mismo. Y si esa idea te remueve, si sientes que hay algo más allá de lo visible, suscríbete ahora a Mentes del Abismo. Porque aquí no le tememos a lo invisible, lo exploramos. Ahora bien, hablemos de los estados alterados de conciencia. No todo lo que experimentamos ocurre en la vigilia. Hay estados de trance, meditación profunda, alucinaciones, éxtasis religioso, e incluso experiencias cercanas a la muerte. Personas que han estado clínicamente muertas durante minutos y al regresar, relatan haber visto túneles de luz, presencias luminosas, una paz indescriptible. ¿Son alucinaciones del cerebro moribundo? ¿O atisbos de otra dimensión? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas. Pero la experiencia está ahí. Y transforma a quienes la viven. Lo mismo ocurre con los psicodélicos. Sustancias como la psilocibina o la DMT han mostrado efectos profundos sobre la percepción y la conciencia de quienes las consumen en contextos terapéuticos o espirituales. Bajo su influencia, las personas describen la disolución del ego. La sensación de unidad con todo. La experiencia directa de una conciencia más amplia, que los envuelve y los trasciende. Y curiosamente, estos relatos coinciden con los de monjes, místicos y sabios de todas las culturas. ¿Será que hay un nivel de conciencia más allá del yo individual? ¿Un océano donde todas las conciencias confluyen? El neurólogo Andrew Newberg, especialista en neuroteología, ha estudiado a meditadores avanzados y ha encontrado que durante ciertos estados trascendentales,
zonas específicas del cerebro se desactivan. Particularmente las áreas relacionadas con la orientación espacial y el sentido del yo. Es como si el cerebro dejara de distinguir entre yo y lo otro. Y eso encaja con lo que miles de personas describen como la unidad con el todo. Entonces, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Una ilusión evolutiva? ¿Un truco del cerebro para sobrevivir? ¿O una fuerza cósmica que se expresa a través de cada ser sintiente? Puede que no tengamos una respuesta definitiva. Y tal vez, esa es la esencia del misterio, la conciencia no es algo que podamos reducir a ecuaciones. Es el misterio mismo, observándose a través de nosotros. Y si eso es así, entonces cada uno de nosotros no solo tiene conciencia. Es conciencia. Lo que significa que eres infinitamente más que un cuerpo, más que un nombre, más que una historia. Eres el testigo eterno. La llama que observa el mundo arder, y aún así, permanece. Si esta exploración ha resonado contigo, déjanos un comentario. Cuéntanos cuándo fue la primera vez que sentiste realmente que eras conciencia. Y recuerda, suscribirte a Mentes del Abismo no es solo seguir un canal. Es unirte a una comunidad de mentes que se atreven a mirar donde otros no se atreven.